Muy buenas noches, soy Guillermo Vázquez Candal, esto es Diálogo Abierto, aquí en la señal de Grupo Fórmula, la primera cadena nacional, radio, televisión e internet, a toda la República Mexicana este sábado 29 de mayo, a través del 157 de Sky, el 121 de Easy, el 153 de Megacable, el 161 de Total Play y el 354 de Dish. En Estados Unidos y Canadá, a través de Telefórmula Estados Unidos, en las cadenas Xfinity Latino y Latino View, y por supuesto en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Esta noche de sábado me da muchísimo gusto compartir este espacio con Gerardo Gutiérrez Candiani. Hola, Gerardo. Hola, Memo, Felipe, Carlos, encantado de saludarlos a ti y a todo el auditorio. Carlos Sandoval. ¿Cómo estás, mi estimado Memo, Felipe, Gerardo y a todo el auditorio? Muy buenas tardes. Felipe Gaitán. Colegas, muy buenas tardes, Memo y auditorio en este sábado. Bueno, pues a darle, porque este es el último día que vamos a poder hablar de las elecciones. El martes inicia la veda, que corresponde a los días previos al proceso electoral, y ya no podremos ni los candidatos, ni los partidos, ni los medios de comunicación referirnos al proceso electoral. Entonces, pues es una especie de termómetro en estos días, casi una semana que falta para el proceso, con cambios muy interesantes, no diría de última hora, pero sí inesperados. Incluso lo comentábamos antes de entrar al aire. Quiero empezar por la perspectiva que tenía Morena muy al principio de las 15 ganar igual y 14 gobernaturas. Y ahorita que estábamos haciendo un recuento, sé, y aquí se ha dicho con mucha insistencia, que el tema de las encuestas no necesariamente nos puede dar una fotografía real, porque hay algunas que metodológicamente no son muy correctas, han habido muy pocas, pero sí podríamos coincidir que de lo que se conoce, a lo mejor de esas 14, Morena podría llegar a ganar solamente 3 o 4, y en su mejor escenario entre 7 y 8. Me llama poderosamente, y ahorita lo vamos a discutir, Zacatecas, la tierra de Ricardo Monreal, donde su hermano es el candidato, donde parecería indicar que ya hay un empate técnico, y eso me huele a derrota. Nayarit, un estado donde la preferencia la tuvo todo el tiempo Morena, y hoy el candidato de Movimiento Ciudadano, Nacho Flores, y además tengo información de muy buena fuente de ahí, del Palacio Nacional, del mismísimo Palacio Nacional, que Nacho Flores podría, si no es que seguramente, ser el próximo gobernador de Nayarit, y así otros casos. Vamos rebotándolos. Empiezo contigo, Gerardo Gutiérrez. Gracias. Fíjate que sí, yo creo que, como dicen en la caballo que alcanza gana, lo que hemos visto es que se empiezan a cruzar muchos de los estados y de las encuestas que, como tú bien comentaste, antes de manera muy clara había un margen muy amplio por Morena o por los candidatos de Morena. Esto se ha venido ajustando en los últimos 6 meses. Y hoy lo que vemos ya son cruces importantes como el de Sonora, como estados que traían márgenes muy grandes y que hoy no los tienen, en el mejor de los casos, pero la gran mayoría ya vemos, si no un cruce ya definitivo, si ya vemos un empate técnico prácticamente de 3 a 5 puntos, donde pues al final se va a decidir el día de la elección, ¿no? Y eso tiene que ver obviamente mucho con la estrategia que sigan, con el dinero que se tenga, digo, la verdad, con el tema también de toda la logística y toda la infraestructura humana que vayan a movilizar en ese día. Entonces, yo en lo personal creo que va a ser una elección de sorpresas, tanto en la parte de los gobiernos de los estados, independientemente, como tú dices, yo creo que hoy un escenario de 8, 7, 5, 10 puede darse perfectamente a favor de la oposición, y también en el Congreso, porque en el Congreso al final los márgenes que se tenían de Morena y sus aliados, yo creo que hoy se han venido reduciendo, y yo creo que se van a reducir más. Yo estoy convencido que van a tener una mayoría, pero simplemente una mayoría económica, una mayoría simple en el Congreso, ya no calificada y mucho menos constitucional. Eso es lo que yo estoy viendo. ¿Tú, Felipe? Memo, colegas, fíjense que ahorita con lo que estaba comentando Gerardo,
Me parece interesante la lectura, sobre todo porque hace unos meses en estos mismos espacios veíamos que Morena iba a arrasar, o sea, casi estamos en un ambiente pesimista, bueno, no para los morenistas, sino para los otros partidos, de que había una maquinaria que parecía que iba a aplastar, pero lo que hemos visto en los últimos días, semanas, ha sido una volatilidad del voto, ha sido una volatilidad en el cual no solamente hemos visto los indecisos que empiezan a apuntar ya su voto en una dirección, sino también reacomodo de fuerzas políticas electorales, declinaciones de candidatos a favor de otro, reagruparse las fuerzas políticas. Y me llama algo la atención, fíjate que es algo sintomático, más allá de las encuestas que son la parte dura, lo que está mostrando Gerardo y lo que está mostrando Memo, es en las campañas políticas te vas a dar cuenta del temor que se tiene de que Morena no gane la mayoría absoluta que estaba esperando. En primero porque en propaganda política el primero nunca le contesta al segundo y los últimos spots de Morena ha sido descalificar al PRIAN. Es decir, no queremos regresar al pasado y demás, y eso te habla de una tendencia que ellos saben que pueden perder bastantes diputaciones. Y la otra tiene que ser con algunos spots donde ya metieron al presidente de la República. No lo dicen cuando dicen ya sabes quién. Entonces vuelven al tema del 2018, precisamente colocarlo en la boleta electoral. Y bueno, y en ese sentido, el propio presidente en sus mañaneras se ha metido de lleno. También lo hemos visto de alguna manera. Entonces, esto lo vemos en las encuestas, lo vemos en las campañas electorales, pero también lo vemos en la comunicación y a veces esto se nos pasa de largo porque, reitero, nunca un primero le contesta a los segundos o a los terceros y aquí están insistentemente señalando que no al regreso al pasado, según ellos. Sí, digo, entiendo perfectamente que esta campaña más de propuestas es plebiscitaria y evidentemente el conflicto es entre oposición y el bloque de Morena. Carlos. A ver, Memo, compañeros, yo la verdad coincido con mis tres compañeros, con ustedes, en que la verdad se siente ya un nerviosismo muy importante en la campaña y sí estamos viendo que ya hay comentarios de disculpa de por qué nos está ganando. Entonces creo que eso es muy, muy, muy delicado. Vemos al líder de Morena pues ya haciendo estos comentarios que la verdad llaman mucho la atención. Y bien lo dice Gerardo Gutiérrez Candiani, caballo que alcanza gana, y en esta carrera que no era parejera, la verdad es que los caballos alcanzaron y la verdad es que la gente se empezó a movilizar y la gente no quiere que gane Morena. O sea, eso es lo que yo estoy empezando a notar y eso es muy preocupante. Se nota en los estados, en el caso que platicaban de Zacatecas, por ejemplo, donde está el hermano de Monreal. No sé si vieron ustedes también esta semana pues el llamado del mismo Genaro Borrego, ¿no? O sea, todos se están movilizando, tratando de pegarle a Morena y obviamente lo que hemos dicho desde los programas anteriores, no es lo mismo una elección donde está en la boleta el presidente de la República, o sea, Andrés Manuel López Obrador, a donde no está. Entonces yo creo que ahí es donde está faltando consolidar, está faltando fuerza y están llegando a la recta final muy cansados, muy débiles y yo también coincido que va a haber sorpresas a favor de México en mi punto de vista. Seguramente esto va a provocar que el escenario postelectoral se convierta en una guerra de descalificaciones, en el que el Tribunal Electoral va a tener más trabajo que nunca en su vida, porque las impugnaciones serán, así se haya dado la victoria por un voto, por un punto porcentual o por 15, y sí siento también que en el mismo día del proceso, ojalá y no, ojalá me equivoque, puede haber algunas intentonas de, no necesariamente de provocar un fraude, pero sí de manchar con la idea de anular o repetir. Ojalá me equivoque, insisto, y que esto sea un escenario muy parcial que no podemos dejar de lado, que en algunos lugares va a suceder y que no estemos la próxima semana después de los resultados hablando más de los conflictos postelectorales que de los ganadores, de la repartición numérica en Cámara de Diputados. 30 segundos antes de irnos a corte, Gerardo. Coincido, y yo sí creo que va a haber un proceso postelectoral muy complicado, ¿no? Ya lo anunció pues, el líder del Senado. Yo creo que además están jugando muchas cosas. Por ejemplo, ahí la posibilidad de tener posibilidades para una candidatura presidencial, pues pasa por Zacatecas. La otra, pues pasa por Campeche, la otra pasa por, o sea, hay muchas cosas en juego, y yo creo que sí, por desgracia, en una
pues no sí sé si mayoría, pero algo importante, sí va a acabar las elecciones en un tema de litigio. Esperemos que sean las menores y que los márgenes den lo suficientemente como para que sea un proceso muy limpio y podamos ir adelante. Felipe, 30 segundos. Muy rápido, Memo. No hay que subestimar el tema del clientelismo político. Se va a poner en juego esta parte del clientelismo por los programas sociales, van a estar en juego. Y coincido con Gerardo, esto va a definir el rumbo del 24. No olvidemos la Ciudad de México también. Los casos del metro y de otros van a impactar. Carlos, 30 segundos. Sí, Memo, yo creo que la asociación presidencial ya se va a manifestar desde estas elecciones, coincido totalmente, coincido en el tema de la Ciudad de México, el impacto de la caída del metro de la línea 12, pues obviamente le da a los dos que venían de punteros, pero también lo de Zacatecas, pues habíamos platicado que venía un tercero ahí en discordia, ser cercano, y creo que lo de Zacatecas, si no llega a quedar su hermano, pues también podría estar quedando fuera, ¿no? Muy interesante lo que viene. Sí, sin duda. Bueno, nosotros vamos un corte, no tardamos nada, volvemos de inmediato aquí a Diálogo Abierto para seguir analizando pues llamémosle termómetro a unos días de la elección.